En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. Dice así: ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo sigue instruyendo a sus discípulos y también con esto nos instruye a nosotros. En estos versículos, el Señor Jesús habla sobre la relación entre el maestro y el discípulo, pero también habla de la persecución, lo que es el valor, la confianza en Dios. Número 1, en el versículo 24 y 25. Ningún discípulo es más que su maestro. Nadie nace sabiendo, nadie nace con experiencia en algo. La experiencia y el conocimiento se adquieren en la medida que la persona así lo dispone. Es parte fundamental de un crecimiento. Si no hay disposición, si no hay búsqueda, si no hay intención de aprender, no se conoce y no cruzará la línea ni la barrera de ser discípulo, y que en muchos de los casos ni a discípulo llega uno. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Jesús aquí en este pasaje le recuerda a sus discípulos y también nos recuerda a nosotros que como sus seguidores, nosotros no debemos esperar ser tratados mejor que Él. Si Jesús fue perseguido y calumniado, sus discípulos también enfrentarán oposición. Esta realidad en muchos ambientes, en muchos círculos familiares, nos tiene que llamar a la humildad.
y aceptar las dificultades como parte del camino de ser discípulo. No es en su caso que impida un crecimiento en el caso del discípulo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro. No estamos hablando de cuestiones intelectuales, de cuestiones de adquisición de conocimiento. Se está hablando de las consecuencias de ser sembradores del mensaje de la buena nueva, del reino de Dios. En su caso hay una advertencia: no tratarán peor al discípulo como trataron de mal y de forma sanguinaria al maestro. Quizá a lo mejor puede hacerse una investigación dentro de lo que es el martirologio, y hablando de aquellos héroes de la fe, no hay ninguno que haya sufrido en carne propia como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los golpes, hablando de morir de esa manera tormentosa y también del sufrimiento del alma. En este caso, primero mirarse rodeado de miles de personas que querían escuchar su mensaje y después totalmente abandonado, solamente con algunas mujeres, entre ellas su madre y uno de sus discípulos al pie de la cruz, y todos los demás gritándole, insultándole y diciéndole de cosas que por las cuales después tendrá él que decir dentro de sus últimas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Primer punto, debemos prepararnos. El camino del cristianismo, el camino de ser cristiano, no es nada sencillo. Y si así trataron al maestro, también tratarán mal al discípulo. Prepararnos para enfrentar cosas fuertes dentro del camino que lleva a la salvación. Primer punto. Punto número 2. Dice ahí en el versículo 25 al final: si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? Recordemos que al Señor Jesús lo habían llamado que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Ese tipo de insultos graves al maestro, pues también vendrán insultos a los seguidores del maestro, a los seguidores del Mesías. ¿Qué tipo de insultos? De todo tipo. Así que, si te han insultado, y más los de tu familia, porque comienzas a acercarte a las cosas de Dios, no te sientas extrañado de este tipo de persecución. Es parte de lo que acompaña el camino que lleva hacia Cristo, a la salvación. Dice en el versículo 26, no tengan miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Puede ser que por miedo uno oculte las cosas y viva su fe de manera escondida, pero tanto si hacemos cosas buenas como se pueden hacer cosas malas, no hay nada secreto que no llegue a descubrirse. No importa que pasen 10, 20 o 30 años. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Punto número 2. No hay que dejarnos dominar por la gente. No debemos temer a la gente. En este versículo el Señor Jesús anima a sus discípulos y nos anima a nosotros a no dejarnos abrazar y dominar por ese miedo del qué dirán, ya que la verdad y la justicia prevalecen. Este versículo nos está exhortando a vivir con integridad y valentía, teniendo en cuenta que si vivimos bajo la verdad, Dios traerá a la luz todas las cosas que se estén haciendo, tarde o temprano, buenas o malas. ¿Conocen ustedes a alguien que esté actuando siempre con palabras medidas, con pasos medidos, en cuestiones de la fe, solamente para no ser criticado por los más cercanos, compañeros de trabajo? Me acuerdo yo, en mis inicios, acercándome a las cosas de Dios, escondía la Biblia, y cuando leía la Biblia, me salía de aquella casa donde vivía con algunos familiares por un cierto tipo de miedo a la exposición o al señalamiento, y que sí llegó a pasar. Recuerdo uno de los comentarios: oye, Modesto, ya miré que aquel día saliste con una Biblia escondida. Y en tono de burla me dijeron: no vayas a estar ya por ahí gritando en las esquinas de las calles la palabra de Dios. Pues en realidad todavía no empezaba. Me estaba instruyendo porque estaba tomando los cursos de Biblia. Y los fines de semana, después de misa, agarraba la Biblia y comenzaba a leerla. Y sí,
la tenía escondida y para leerla salía de casa. O si es que no había nadie, pues la sacaba con toda libertad. Pero llegó el momento en el que sí, hemos estado en diferentes lugares y ambientes predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios que nos ha dado la valentía y también la posibilidad de compartir este mensaje. Y hoy por medio de estas cuestiones tecnológicas podemos llegar no solamente a un lugar, sino a muchos lugares y a muchas personas. Y espero que el mensaje de Dios esté tocando también tu corazón para salir adelante de esa situación difícil en la que te encuentras. Punto número 2, no hay que tenerle miedo a la gente. Hace poquito me preguntaban, ¿qué hacer con aquellos familiares que constantemente nos señalan y se burlan como que quieren sacarnos del camino de Dios? No les hagas caso, no les prestes demasiada atención, ya que te puedes desorientar y salirte del camino por estar mirando solamente a los lados o hacia atrás. A Dios se le mira adelante, no hacia los lados o hacia atrás. A los lados y hacia atrás está la gente o está el maligno. Se le dirá a la mujer de Lot y al mismo Lot cuando salían de Sodoma y Gomorra: no miren hacia atrás, porque se convertirán en piedras de sal. Punto número 3, versículo 27. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Hay que ser anunciadores del reino de Dios. Podemos caer en la trampa de ser solamente anunciadores del reino de Dios cuando estamos en los terrenos de iglesia, cuando vamos al templo. Actuamos moderadamente, porque estamos en los terrenos de la iglesia, en los terrenos del templo, porque nos encontramos en un ambiente eclesiástico, en un ambiente de los de iglesia. Algunos familiares míos se comportan cuando estoy con ellos, pero he sabido que cuando no estoy son totalmente diferentes. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en la luz, a la luz del día. Y lo que digo en secreto, grítenlo desde las azoteas. No hay que ser doble cara. Así no deben actuar los hijos de Dios. Punto número 3. Hay que actuar con congruencia. Hay que actuar con sinceridad y transparencia. Si decimos que seguimos a Dios, hay que actuar como hijo de Dios en los terrenos de la iglesia y en cualquier parte, en el trabajo. Si queremos dar a conocer que somos hijos de Dios, que se note por nuestra manera de vivir, para que con ese mismo testimonio ayudemos a aquellos que todavía no conocen los caminos que nos llevan al encuentro de Dios. Punto número 4. Dice en el versículo 28, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para no tener miedo? Cuando nosotros tenemos duda, incertidumbre, domina el miedo. Hay que llenarnos pues de la luz para tener esperanza, para tener fe. Si tenemos esperanza y tenemos fe, el miedo no domina. Si bien se puede sentir dolor, se puede pasar por sufrimiento, pero el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que vendrá después de esta vida, es por falta de esa fe, de esa esperanza que nos da Dios. ¿Cómo hacerle entonces para no tener miedo? Porque aquí dice, no tengan miedo, pero ¿cómo le hago? Pues me acerco más a la palabra de Dios. Vivo conforme a lo que me dice la misma palabra. Ya no me va a dar miedo si hablan en cuestiones de la muerte, que si es una enfermedad, que si es un accidente, que si el clima de violencia domina el lugar donde nosotros nos encontramos, pues no voy a tener temor o miedo a esas circunstancias, porque sé que solamente estoy por un breve tiempo en este mundo. Soy un peregrino y después de esto viene la vida eterna delante de Dios y es felicidad en plenitud. Hay que vivir desprendidos de las cosas del mundo. Pidámosle pues al Señor que nos llene de su paz, que nos llene de su fe, que nos llene de su luz, que si es hoy o que si es mañana, que sea cuando sea, que sea como sea, pero que me agarre con las cuentas claras delante de Dios. Así que, de mi parte, por mi cuenta, yo puedo decir que no tengo miedo. No tengan miedo del que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. No hay que tener miedo de los que acaban con el cuerpo. Hay que tenerle
miedo al que acaba con la felicidad que Dios nos da y nos lleva al tormento eterno. A ese sí hay que tenerle miedo, pero no en el miedo de asustarnos, sino que hay que tomar distancia para que no nos abrace ni nos lleve a su posición. Punto número 4. Trabajar por tener fe y esperanza en nuestro corazón, para que no nos domine el miedo, pues. Trabajar en la fe y en la esperanza para que no nos domine el miedo. Punto número 5. Confiar en la providencia. Dios siempre es providente y dice ahí en el versículo 31. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos, teniendo en cuenta que Dios es providente. Con nuestra vida o con nuestra forma de vivir, nosotros declaramos de qué lado estamos. Dice el versículo 32 y 33, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre. Punto número 5. Reconocer a Jesucristo delante de los hombres. El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Con nuestra forma de vida, con nuestra manera de vivir, damos a conocer a quién seguimos y con quién estamos. No se puede engañar. Alguien que dice que está de un lado, pero con su manera de actuar da a entender otra cosa, inmediatamente se le atrapa en la mentira, en el engaño. Que con nuestra vida reconozcamos quién es el rey y dueño de nuestra vida. Seamos sinceros, seamos coherentes, seamos transparentes, seamos rectos y justos. Y el Señor nos premiará en esta vida y también en la otra. Hablemos sin temor, no nos dejemos dominar por el miedo y dejemos que nuestras palabras y actos reflejen a quien llevamos en nuestro corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,